Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo va todo? Espectacular. ¿Cómo andás vos, Pati? Bien, qué frío, 8 graditos ahí en Montevideo. Efectivamente, pero es un frío que contrasta con el calor de este fin de semana y con el calor del filósofo ignorante de este martes 9 de julio. Programa número 12 de la temporada 5 del Filósofo Ignorante. ¿Ah, sí? ¿Y hay que creer eso? O sea, ¿ese calor es un calor, digamos, metafórico o es un...? Yo acá no estoy pasando mal igual en el estudio. Cuando vos decís metafórico te referís a si no estoy hablando de un calor estrictamente físico y que se mide con la temperatura del termómetro. Bueno, en ese caso sería metafórico, estoy hablando más bien de un calor interno. Opa. Pero viste que de lo interno luego hay un rebase a veces hacia el exterior. Pero digo, del calor interno del fin de semana, porque yo creo que hubo 2 eventos que no podemos dejar de mencionar y que no son poca cosa para un fin de semana. A ver, ¿por dónde venís? Evento A, de la mano del gran Marcelo Bielsa, claro. que es el continuador del maestro, discúlpenme, yo lo veo así. ¿Y quién no lo ve así? No sé. Bueno. No entremos en polémicas, que no queremos. No miremos las redes. Le ganamos a Brasil, le ganamos ¿Qué partido? ¡Ay, qué duro que estuvo los penales! ¿No? ¡Qué horror! Yo estoy seguro que Diego debe tener este dato. Capaz que lo tiene, capaz que no lo quiero dejar pegado. Pero yo no sé hace cuánto que no ganamos una definición por penales, además. A mí las definiciones por penales cuando hay un equipo uruguayo me ponen muy nervioso. Sí, pero yo creo que eso es un poco también de que somos gente que se crió con la selección de los 90. Pues sí, que fue una época muy oscura en esa materia. Sí. Me parece que hace un tiempo como que revertimos la cuestión de los penales. Puede ser, pero acordate que... Es duro pasar ese momento porque en un momento lo teníamos, ¿no? En esos primeros penales ahí estábamos como en carrera y siempre tenemos esa situación, ¿no? Y que después no, y qué sufrimiento. Pero igual teníamos como aire, ¿no? Teníamos como aire en ese sentido porque había chances todavía para agarrar. Pero hubo confusión. Con las personas que yo vi el partido hubo cierta confusión porque desaparecían, ¿viste cuando te ponen los globitos abajo que están poniendo verdecito? Sí. La cantidad de penales, lo verdecito y lo rojo. Sí. En un momento desapareció la televisación que yo por lo menos vi. También difícil la televisación, todo. Bueno, tenemos un montón de cosas para conversar, pero... Sí, pero uno puede seguir los penales. Teníamos un cuádruple match point. Y había gente que no sabía, entonces se paraba y se ponían de espalda. Y hay gente que no mira, se va al baño, se pone nerviosa. O sea, yo estoy muy orgulloso de que hayamos ganado por penales, claro, porque totalmente. Incluso, Diego, lo que dice en los 90 tiene razón, pero recuerdo, por ejemplo, que la selección de Fossati quedó eliminada por penales con Australia. Bueno, sí, pues los 90 y su continuación en el tiempo, ¿no? Ahí está, los 90 que duraron como 20 años, digamos. Que volvieron en algún momento, ojo. Bueno, en algún aspecto siguen, continúan. Pero el otro evento que no me parece menor es lo que estuvo pasando en el viejo continente, más precisamente en la vieja Francia, donde por lo menos tenemos algo así como la ilusión por un ratito de la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque hay quienes han instalado el tema de la libertad de un modo que no nos gusta mucho, cómo está instalado ese tema, el tema de la libertad. Nadie básicamente va a decir que no quiere libertad, pero la igualdad y la fraternidad son bastante atacadas y quiero, además en este mismo sentido, de algún modo reivindicar y homenajear al compañero Kylian Mbappé. Sí, porque una metió, esa la metió por lo menos. Metió en 2 conferencias de prensa. Pero y algún comentario siempre tiene como un poco desafortunado, pero ese estuvo muy bien. Por eso hablé de reivindicar al compañero de este programa Mbappé. Admirado. Sí, claro. Ya hoy por hoy es nuestro capitán de la selección francesa. Bien. De esa selección que tanto queremos, ¿verdad? Exactamente. Así que tenemos ese calorcito al fin de semana y hoy también vamos a tener... calor en el filósofo ignorante porque hoy es programa con invitado. Es así, pero antes, Marce, vamos a la presentación de los conductores de este programa.
Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. ¿Por qué? ¿Por qué te decía esto del calorcito interno? Porque hoy tenemos invitado en este programa para ti y hoy vamos a volver a un segmento que no lo voy a mencionar aún, pero que que estrenamos este año y que hasta hoy solamente hemos llevado adelante una vez. Una edición que duró un montón, porque aquel programa dio un montón de tela para cortar. Y de hecho lo venimos estirando cual chicle radial. Exactamente, eso en sucesivos programas. Eso es porque tenemos pocas ideas, además. Bueno, también, entonces eso también. Nos aferramos a lo que fuere con tal y agarramos el hilo y lo tiramos. De ir estirando. Pero además en este caso, y capaz que vos lo presentás mejor, Pati. A ver. Lo que quiero decir nuevamente es que este año el programa nos da oportunidades formidables que nos hace sentir muy bien porque de alguna manera nos acercan a amigos que de otro modo están muy lejos y nos permiten la instancia de conversar más a menudo de lo que lo haríamos. Y a mí eso es algo, quiero decir, que me gusta mucho. Sí, y de hecho aparte solemos hacerlo con personas que viven en Argentina, ¿no? Casualmente, porque bueno, en este caso, Marce, después vas a contar ahora después alguna anécdota que une a este nuevo invitado en este programa. Si bien es cierto que a veces renegamos un poco del Zoom y de toda la cuestión telecomunicación, pero también es cierto que nos une de este modo y nos va a hacer hoy conversar con este nuevo invitado. Exactamente. Viste que me mantuve, no dije nada, que ¿no? En este caso no será por Zoom estrictamente, sino por teléfono. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Daniel. Bueno, ¿querés que te cuente algo sobre su vida primero? Contame. Daniel Buzdigan es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. También es profesor y licenciado en filosofía. Dirigió la maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente allí en esa universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Centro de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, también de La Plata, y de la Unidad de Investigaciones en Filosofía Legal, Jurídica y Política de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que... Y hubo que recortar. No, sí, claro. Me imagino. Y muchas otras cosas más que ahora el propio Daniel seguramente nos va a contar. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Patricia, Marcelo? Bueno, ahí va un saludo fraterno para toda la gente de aquí de La Plata. Qué grande, Dani. Yo te voy a contar algo. Pati. Yo no sé, algo que no sé de vos, Daniel, es si sos un tipo memorioso, pero lo seas o no, yo quiero recordar que la vez que yo me quedaba varado para ir a San Luis y que un grupo de 3 platenses o semiplatenses me pasó a buscar y me recogió para ir allí, cuando le escribí a Daniel, ¿será posible esta chance? Lo que me contestó Daniel fue... Sí, de hecho ya tenemos la selección de temas de Tabaré Cardoso armada para la ocasión. Es alguien que conoce mucho, o por lo menos parte de Uruguay, ¿no, Dani? Conozco Uruguay, he ido varias veces, y siempre pensé que si las cosas se ponen bravas y duras, es mi país donde me voy a exiliar. Bueno, esperemos que no, por un lado esperemos que no se pongan así porque no sería bueno para nadie, pero acá siempre vas a ser bienvenido. ¿Cómo se presentaría Daniel
ante la gente si tuvieras que contarle a alguien quién es Daniel Buzdigan, amén de esa serie de títulos que mencionamos, que no sé si los dijimos bien, pero que esa sería como una presentación académica? ¿De qué otro modo te presentarías vos? Bueno, amigo de mis amigos, la pregunta ¿quién soy? Siempre, digamos, habilita la dimensión filosófica, así que vamos a evitarla porque si no nos va a llevar todo el programa, pero yo creo que soy el que no sabe y que busca saber, el que está dudando, el que está haciéndose preguntas, el que se enoja mucho a veces. Soy el padre de Lola y de Emma, con mi compañera María Eugenia, y a veces mucho las relaciones también te definen quién sos y en quién te vas volviendo. Así que bueno, soy eso, soy una persona que trabaja en educación por acá, por el Río de la Plata, y que piensa en la educación y que trata de hacer cosas a partir de ahí, y que creció en una casa que era una panadería, con una familia trabajadora, trabajando desde siempre, donde la universidad no era un horizonte posible y de repente, por A o por B, terminé ahí. Así que bueno, ahí es eso. La verdad es que uno toma algún tipo de narrativas sobre sí mismo conforme vayan pasando los años, y seguramente es equivocada, porque si las cosas siguen bien, los años van a seguir pasando y uno se va a ver de otro modo. Y seguiremos cambiando en ese sentido. Ahora que nombras a María Eugenia, yo creo que hay algo que también te presenta, y vamos a ventilar, Pati, una especie de intimidad. Bueno. O sea, que yo me acuerdo de en ese viaje, o sea, ya previamente, en el intercambio de mensajes, Daniel me advirtió, ojo que si no te contesto es porque no tengo datos. Y después, cuando estábamos en la ruta, recuerdo que le decía a Martín, compañero de viaje, che, mandale un mensaje a María Eugenia y decirle tal cosa. Y decirle tal otra, porque no tenía datos en el celular, Daniel. Y recuerdo en un momento que llegamos a una estación de servicio, se iba a conectar al Wi-Fi, y dijo, no, mejor no me conecto al Wi-Fi. Entonces ahí me di cuenta que lo de los datos no era una cuestión, digamos, económica o un problema de su celular. Descuido, capaz, tal vez no me olvidé de cargar o qué sé yo. No, era una opción que Daniel llevaba adelante. ¿Por qué llevas adelante? Pero una opción que reactualizaba, porque en un momento se iba a conectar y después decía entonces había algo ahí. Sí, sí. ¿Y qué había ahí? ¿Qué había ahí? Bueno, ahí había un momento único, irrepetible, en el cual habíamos parado, nos sentamos a tomar un café, y en el medio del café no tenía sentido que me ponga a mirar mi pantalla. Tenía ahí amigos que yo venía mirando la ruta responsablemente, como siempre. Aprovechaba a dormir en las rectas, pero claro, ese era el momento donde nos podíamos mirar, hablar, seguir conversando al menos por 20 minutos, que después seguíamos el viaje, pero bueno, dije, no, voy a aprovechar para conversar y tomar un café. Esas cosas que tienen otro gusto, otro sabor, cuando uno toma conciencia que las está realizando. Y bueno, ahí hay un verso de Jaime Ross que dice que no quiero andar por ahí detrás del señuelo ni ver que lo poco que fui quedó en el suelo. Yo creo que hay muchos señuelos, hay muchas trampas detrás de las redes, detrás de la conexión total en cada momento de la vida, que lo que termina pasando es que hay experiencias que se borran. Así que bueno, nada, es una especie de elección. Casi que una apuesta
diría yo, a la humanidad en esto de las redes que a veces nos deshumaniza. Y ya que, digo, pues me parece que esto también te presentó como persona, Daniel, y lo que decías que sos una persona interesante, hablaste más en tu presentación de tu relación con la educación que con la filosofía. Eso me pareció interesante, no porque eso diga que estás de alguna manera más afincado al lado de la educación que de la filosofía, pero de alguna manera muestra claramente tus intereses. Y en esto digamos, te voy a hacer como un par de preguntas en una, en esto de educación y redes y conexiones, en ese plano, ¿cómo la llevas? Porque desde la pandemia, por lo menos para acá, ha existido o ha habido como una especie de colonización de la educación por las TICs y por este tipo de cosas y por cuestiones virtuales y a distancia que de alguna manera han generado distintas reacciones en los docentes y en aquellos que piensan la educación. Y por otro lado, una pregunta más macro, ¿cómo está la educación argentina hoy en estos tiempos políticos, sociales y económicos que están viviendo? Bueno, en principio, digamos, el tema de pensar la educación a partir de la introducción de las redes sociales en un primer momento y ahora hace muy pocos años, van a ser recién 2 años con esta habilitación de la inteligencia artificial, con acceso a todo público, ahí realmente, digamos, ha habido un quiebre civilizatorio que todavía no estamos tomando dimensión a mi juicio, ¿no? Digamos, creo que ojalá me esté equivocando, pero bueno, eso en alguna medida a las universidades, a investigadores, a pedagogos y demás, ha llevado a pensar cuál es el lugar que hoy tiene la educación. ¿Por qué, digamos, pongo inteligencia artificial y redes sociales? Porque las redes sociales, como vos bien decís, lo que han trazado es una especie de colonización de los mundos de la vida. Y en ese sentido, las redes sociales han naturalizado una serie de hábitos que habitan lo invisible, hábitos que no nos damos cuenta que las personas han adquirido y que configuran sus maneras de atención. Entonces, esto sumado a la inteligencia artificial, realmente hay una configuración de un nuevo sujeto de la educación, de nuevas formas del aprendizaje que están, si querés, o si quieren, digo, en algún punto armadas, configuradas por las formas en las que la información se consume. Y claro, esto desplazado a los terrenos de la educación es un problema, y en particular a la filosofía. Yo estoy, digamos, trabajando con unos colegas cuestiones relacionadas a filosofía, filosofar y la inteligencia artificial. Digamos, que es posible filosofar con y a partir de la inteligencia artificial, cuáles son los nuevos desafíos que aparecen para la educación toda. En particular a mí lo que, digamos, me interesa es la educación y la filosofía. Y entonces yo creo que ahí se abren nuevas cuestiones que, digamos, en alguna medida cuando miramos la educación hoy, digamos, hay que verlo, o hay que intentar verlo con nuevas categorías. Quizás la educación tal como la conocíamos y a los sujetos que están ahí son pertenecientes a paradigmas que ya están perimidos. Entonces, digo, es lo nuevo, es lo que está viniendo, es lo que se está desarrollando en este primer cuarto de un siglo XXI que realmente, digamos, para quienes no somos nativos digitales, estamos viendo de un modo asombroso cosas que eran impensadas. En algún punto hay cosas que parecen distópicas. No sé, digamos, seguramente
allá en Uruguay seguramente ustedes observarán familias con niños y padres, niñas y padres, saliendo a comer unas pizzas o cosas así, un helado, y todos mirando su celular. O personas que antes de comenzar la clase están mirando su celular y termina la clase y necesitan ver su celular. La forma en la que están interconectadas, digamos, una atención que está claramente perfilada a eso, es a mi juicio algo problemático para pensar, bueno, qué hacemos y cómo lo hacemos ahora. En algún punto educar siempre y hacer filosofía en un aula implica poder generar pensamiento crítico, pero bueno, digamos, de qué manera se puede generar un pensamiento crítico que no nos diga o que invalide que seamos cautivos de forma fácil. Bueno, qué sé yo, hay algunas cosas. Me preguntaste, la otra es más macro. ¿Cómo está la educación acá en Argentina? Pero para un segundo, Dani, que Pati tiene, mira, sacó apuntes de lo que estabas hablando, ya lleva como tres carillas del cuaderno. Sí. Entonces estoy convencido de que quiere preguntarte algo. Por lo menos antes de que nos cuente lo otro. Daniel, vos recién comentabas algo sobre el vínculo, están pensando el vínculo entre filosofar y la inteligencia artificial. Entonces, capaz que nos puedes decir algún tipo de conexiones que hayan encontrado, que encuentren, o algunos espacios vacíos en esos vínculos o esas conexiones, como para darnos alguna pista. Bueno, a ver, en principio, para no ser tecnofóbico, hay que decir que lo que aparece con la inteligencia artificial es asombroso, digamos, realmente, digamos, que estos modelos de generación de lenguaje son chats que habilitan una articulación de lo que estamos pensando con otro tipo de inteligencia no humana. Lo llamamos inteligencia porque entendemos que la inteligencia haría eso, pero sabemos que no es una inteligencia humana, sabemos que no sabe lo que está diciendo en algún punto y que estamos discutiendo o estamos pensando, digamos, no discutiendo. Cuando uno habilita una serie de preguntas en el chat GPT respecto a sus intereses, a sus dudas, a sus preocupaciones, aparece lo virtuoso de la conversación. Uno pregunta y responde algunas cuestiones, uno puede volver a repreguntar, puede en alguna medida pedirles preguntas al chat respecto de las posiciones propias, y en alguna medida parece una dinámica que era, si se quiere, inédita en términos de las conversaciones tal como las conocíamos en la humanidad, que puede ser una conversación infinita, que puede ser una conversación con con la otra inteligencia, en la cual no se termina y que recorre o que trata de aclarar las veces que sea necesario los asuntos que uno entienda que hay que aclarar a propósito del problema que estás discutiendo o del que estás buscando avanzar. Entonces aparece algo así como una especie de tutor personalizado y que puede servir para alguien que está haciendo un postdoctorado, un doctorado, una maestría, o para alguien que está haciendo sus primeras armas con la escritura, para los chicos y chicas del nivel inicial. Entonces, realmente hay algo interesante ahí, pero claro, hay algo que no hace el ChatGPT y que sí podemos hacer y que hacemos los educadores. Ustedes recordarán seguramente muy buenos docentes en sus biografías escolares, muy buenos, y me animo a trazar la hipótesis de que aquellos que ustedes recuerdan, no los recuerdan porque eran unos genios que sabían cada una de las respuestas.
los recuerdan porque les transmitieron con pasión lo que sabían. Entonces, el ChatGPT no transmite pasión, o sea, nosotros ponemos la pasión. El ChatGPT o las inteligencias artificiales pueden vincularse con nosotros a propósito de nuestros intereses, pero claro, tenemos que tener intereses, tenemos que tener la preocupación por mejorar algún asunto de lo que queremos saber, de lo que conocemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas virtudes, hay cosas que aún siguen siendo irreemplazables, cada vez menos, pero en particular esta relacionada al acto educativo es irreemplazable. Después, otra cosa muy interesante que uno puede pensar, bueno, no lo pienso yo, digamos, pero digamos, es una reflexión de Sagan. El tema es que cuando nosotros respondemos como humanos, no lo hacemos en términos probabilísticos como particularmente aparecen en las respuestas de estas inteligencias. Nosotros podemos salir con cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, citar a Jaime Ross o a Tabaré Cardoso. No salir con cualquier cosa. O sea, y eso es propio de pensar, del pensamiento humano. Hay algo del orden creativo, de la irrupción, del inesperado, que en particular en filosofía, bueno, digamos, filósofos y filósofas que hemos leído, establecen un sello de lo singular. Entonces, en algún punto uno puede decir que con la conversación que traza con el chat puede avanzar haciendo filosofía, pero en una filosofía compartida. Puede dilucidar conceptos, problemas, conforme a, digamos, las preguntas y las respuestas que va volcando el chat. Ahora, lo que no parece que está habilitado es, digamos, la otra cara de la moneda de la filosofía, que es el filosofar. Claro. Y parece que, digamos, para filosofar hay uno. Necesitamos un otro ahí de carne y hueso. Necesitamos que haya un amigo, una amiga, alguien con quien pensar. Y este pensamiento tiene en algún punto otra forma. Una forma en la cual no estamos aclarando, sino que estamos ahí revisando algunos territorios, quizás desde la experiencia, quizás desde nuestros afectos, quizás desde algunos ejemplos y demás. Así que, bueno, nada, yo creo que hay mucho todavía por pensar, por seguir leyendo, por escribir, pero es un desafío para la educación del presente pensar si no estamos mirando la luz de una estrella que ya se apagó. Digamos, seguramente vamos a seguir teniendo la educación tradicional como la conocimos hasta aquí, por muchos años más. El tema es si no hay algo nuevo, y creo que sí, porque hay sujetos nuevos, porque hay formas de la atención nueva, porque hay modos en los que se está socializando con las redes y con la tecnología a cada uno de nosotros. Entonces hay que volver a pensar las instituciones educativas por eso, porque si no las democracias me parece que cada vez van a perder este sol. Sí, hay algo ahí que me interesó mucho de lo que mencionaste y que me parece que tiene que ver con esto que la inteligencia artificial no puede aportar, que es construir un vínculo afectivo para que sucedan cosas en una conversación, incluso esto de poder contar una anécdota cuando estás contestando una respuesta y sale la anécdota en el medio de la nada y bueno, y la pregunta también en este sentido tiene que ver con las condiciones para poder crear ese vínculo afectivo y en el medio de eso está esa nueva subjetividad que vos mencionás, estos nuevos sujetos que yo no sé si mencionar que hay otro tipo de atención o con una atención reducida o con una atención más partida en varios pedacitos que de alguna manera reconfiguran a veces la
la relación. Pero además de esto también hay condiciones materiales para que estas cosas se puedan dar, ¿no? Y mi pregunta macro, sobre la cual te pido un titular nomás, mi pregunta macro tenía que ver con las condiciones materiales que está atravesando Argentina o Buenos Aires provincia, porque la educación en Argentina es distinta acá en el sentido de que hay una autonomía provincial para la educación, en un momento que parece estar siendo muy duro desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Bueno, no soy un analista político, voy a decirlo en algún punto desde, digamos... Desde tu vivencia. Sí, desde mi vivencia, en un lugar como docente. En particular, bueno, lo que ha pasado es que ha habido un desfinanciamiento a nivel nacional de una serie de fondos que los profesores, maestros tenían en cada una de las provincias y que estaba a cargo de Nación. Entonces ha habido desfinanciamiento de programas educativos, de fondos que en particular estaban a cargo de la Nación para los maestros y bueno, ahí maestros y profesores. Lo dejo ahí, digamos, en ese punto lo que hoy vemos es que a su vez el gobierno nacional lo que está impulsando es un programa de alfabetización. Un programa de alfabetización cuando los principales problemas en la educación no se reconocen en la alfabetización, sino más bien en en el conocimiento matemático o en la capacidad de llevar adelante. Bueno, ahí sí uno podría decir hay un problema prioritario de la alfabetización, puede ser y es también un problema, pero viene en segundo lugar. Bueno, lo pusieron en un primer lugar, y en ese sentido, bueno, hoy es una contradicción porque desfinanciar la educación y después decir que hay que fortalecerla, bueno, es realmente una contradicción. Y en términos de las universidades nacionales, que sí dependemos directamente de los gobiernos del gobierno nacional, bueno, ahí lo que ha habido es un desfinanciamiento de las universidades nacionales, porque, bueno, se han congelado los salarios de los docentes, quedaron ahí congelados desde el año pasado. La disputa ideológica, simbólica, ha intentado poner a la universidad como un actor que motorizó, si se quiere, la batalla cultural en favor de el socialismo o la socialdemocracia. Y bueno, se habló de adoctrinamiento, se habló de malversaciones, la necesidad de auditoría sobre las universidades públicas, pero bueno, nada, las universidades gozan de un reconocimiento social que bueno, se dio en una gran marcha, una marcha histórica, en la que las personas no paraban de llegar, fue realmente increíble, pero bueno, eso en alguna medida le quitó parte de la razón al gobierno, no prosperó en su lucha, en su enfrentamiento con las universidades. Pero bueno, nada, congeló todo, el financio dejó pasar el tiempo, otro modo, ¿no?, digamos, de vencer. Y el poder lo tienen y lo ejercen, y en ese sentido, bueno, hoy estamos peor que ayer, así que bueno. Tal vez no haya ganado lo simbólico, pero sí se impone desde lo material. Daniel, ¿sabes que te voy a invitar a hacer un cambio en lo que teníamos pautado? Adelante. Y esto quiere decir que ahora, en realidad, en lugar de irnos al segmento, vamos a ir a escuchar algo que en realidad es propuesto por vos.
y que por lo tanto tenés que hacerte cargo de lo que nos propones. Y en este ejercicio del derecho de elegir una canción, has elegido una canción de Ana Prada y bueno, y esa canción te vamos a pedir que la presentes vos mismo. Bueno, ahí la increíble Ana Prada con su tema Tierra Adentro, un tema que en alguna medida he utilizado en algunas clases para contar a qué se refería Heráclito con el cambio, qué cosas cambiaban, cómo vamos cambiando a lo largo de la vida. Y Ana Prada lo que cuenta ahí, lo que canta ahí, me parece que puede capturar esa magia, eso que es asombroso, del modo en el que los seres cambian y nosotros con ellos, en el fluir de las aguas del Río de la Plata, de algún lugar, en el ritmo de un chamamecito. Así que nada, me parece genial esa artista y ese tema. Ana Prada, Tierra Adentro. Ay, que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi creciendo? Y de tanto mirar se me va perdiendo, y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se van minutos cayendo, el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. No conviene esperar, cada cosa a su tiempo. Viendo el amanecer, nos vamos muriendo. No da vuelta el reloj de arena, grano a grano pasó y se quiebra. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.fcien.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com. ¿Ya están pensando en el 2024 en mi radio? Hay anuncios. Nuevas secciones. Han puesto el dinero necesario. Un gran equipo de producción. Todo el día de fiesta tocando el pandeiro. Y un conductor con excelente dicción. Black Hole Sound. Todo eso es lo que no tiene el ciclo 2024
de otra vuelta. ¿Alguien lo puede entender eso? ¿Hay algún motivo? ¿Y te resignás? Otra vuelta 2024, jueves, 16:30 horas. Cosas que no lo puedo creer. En vivo. Impresionante, y agradecido por eso, ¿no? Por Uniradio. Tenemos tantas cosas para hablar. Vida universitaria. Próximas jornadas de investigación de la Facultad de Información y Comunicación. Las jornadas se llevarán a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre. Será un ámbito para visibilizar la producción científica de la facultad y además realizar un intercambio académico entre investigadores del país y la región, así como de otros servicios de la UDELAR. Las jornadas se complementarán con la exhibición de pósters, libros, proyecciones de cine y muestras. El 22 de julio cerrará el plazo de presentación de propuestas de mesas redondas y grupos de trabajo. Por más información de las jornadas de investigación, visita fic.edu.uy. Camine hacia el final y atrévase a soñar. Porque lo veíamos en la tele. Porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta. Y los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad. ¿Podemos hablar de utopías realistas? El filósofo ignorante. Bueno, retomamos con la presentación de este segmento. Hemos invitado a Daniel Buzdigan a hablar con nosotros en el día de hoy. Estuvimos conversando, Marce, hablábamos que en realidad haríamos un programa entero sobre los temas que nos planteaba Daniel en este primer segmento del programa, pero lo hemos invitado a que sueñe con nosotros un poco y bueno, seguramente nos va a plantear lo que estuvo pensando o lo que estuvo soñando respecto de esta invitación que le hace el filósofo ignorante. Claro, es el sueño con una sociedad distinta. Bueno, a ver, distinta, con la que sueñe Daniel. No sabemos con lo que va a soñar, pero allí en la primera parte del programa ya nos habló de democracia, nos habló de atención, nos habló de vínculos, nos habló de filosofía y filosofar. Y bueno, veremos cuál es la estrategia de Daniel respecto a su sueño. Digo, porque uno puede soñar una sociedad desde cero, es decir, construirla desde los primeros cimientos, o tal vez basarse en esta sociedad que tenemos para de repente hacerle alguna modificación o alguna mejorita. Exacto. Capaz. Así que, Daniel, dijera Berugo, venga y atrévase a soñar. Bueno, en principio, muchísimas gracias por el segmento del gran Berugo Carámbula, que acá lo veíamos con Atrévase a soñar, y bueno, siempre me acuerdo que se iba atrás del decorado una señora, después salía con la permanente, y le ponían un vestido nuevo y todo muy lindo. Veíamos eso acá en la merienda con la tía, con la abuela, así que muy bueno. Y bien, entonces, ¿qué pensar a propósito de eso? Bueno, en principio, no pensar un mundo desde cero. Ajá. No, realmente, digamos, que creo que ahí hay, digamos, hay utopías que se alejan demasiado, digamos, y para que sea realizable, bueno, veamos cómo empachamos el Titanic, y en ese punto, cómo buscamos un par de plomeros para que el Titanic más o menos siga por unos metros más. Bueno, yo creo que en particular hay que pensar cómo podemos generar ciudadanos que puedan tener algún tipo de compromiso con la comunidad, que puedan verse a partir de la comunidad que habitan, de sus problemas, de sus diferencias. Entonces, digamos, ¿cómo romper el individualismo inicial que en algún punto parece cada vez fortalecerse más con la alcoholización de la vida? Entonces, ¿cómo habilitar desde, y acá la escuela es el lugar, ¿no? Digamos, cómo habilitar desde la institución escolar la posibilidad
de que se genere la ampliación de perspectiva, no achicar la percepción de la realidad, porque, claro, eso nos conduce a entorpecer la comprensión de los problemas y de quiénes son los otros. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ponernos algo utópicos, habría que pensar, digamos, cómo podemos valernos de la tecnología para el desarrollo emocional y ético. ¿Cómo generamos neuroeducación? ¿No? Digamos, pensar que en alguna medida las virtudes relacionadas con la empatía, con reconocer el dolor, con reconocer las consecuencias negativas de mis acciones relacionadas al ambiente, a las decisiones económicas y demás, deben configurarse en las instituciones educativas. Digamos, si las personas crecen individualistas, bueno, nada, es el mundo de Hobbes con instituciones, no es otra cosa. Entonces, en ese punto yo creo que hay que encontrar, bueno, la aplicación, y acá es donde nos volvemos ciencia ficción, ¿no? O si querés, la pastilla de la empatía, ver cómo habilitamos en alguna medida una vacuna, ¿no? Digamos, imaginemos que le hubiésemos dado la vacuna de la empatía a Bolsonaro. Bueno, no hubiese quemado tantos bosques, tanta selva, perdón, que no acá quemamos bosques, tanta selva que seguramente va a perjudicó a muchas comunidades, a muchos pueblos originarios, pero también a muchos pueblos de generaciones futuras. Entonces, ¿cómo habilitamos en alguna medida que las personas puedan tener una visión comunitaria de su propia existencia? Yo creo que, bueno, nada, no es algo fácil, no es algo pero bueno, hay que enfatizar aspectos relacionados con el ejercicio democrático al interior de las instituciones educativas, es dar la palabra, habilitar reflexiones, introducir el pluralismo en su riqueza, ¿no? Digamos, introducir la pluralidad de concepciones de vida que habitan nuestras sociedades y introducirlos no para criticarlas, para decir que son los culpables y no volver los chivos expiatorios de todos nuestros problemas sociales y personales, sino al revés, mostrar, digamos, la potencia, la importancia de esas comunidades, de esos sujetos políticos en nuestra vida, en la forma en la que se terminó armando nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que tratar de acercar esas diferencias, pero desde el inicio, pensando desde el jardín, pensando, y ahí, claro, digamos, se precisa un Estado, no sé si un Estado grande, pero un Estado fuerte, un Estado comprometido con crear virtudes ciudadanas, un Estado realmente comprometido con generar compromisos democráticos, y un Estado, esto que decía al principio, un Estado comprometido con generar un perfil de estudiante, de ciudadano, que pueda ver en la igualdad y en la libertad siempre a la fraternidad. Digo, se ha escrito mucho sobre la libertad y también sobre la igualdad. ¿Igualdad de qué? Libertad positiva, negativa, republicana. Pero digamos, de lo que no se ha, si se quiere, digamos, han estado en tensión esos dos conceptos. Bueno,
me parece que hay que volver a pensar cuestiones relacionadas con la fraternidad. La gran olvidada de la tríada de la Revolución Francesa, decían por allí. En esto del sentimiento comunitario, si querés, o de la creación de un compromiso del ciudadano con su comunidad, quiero ponerte un poquito en aprietos, Dani, con algo. La noción de comunidad, de alguna manera, a veces tiene que ver con lo cuantitativo. Es decir, nuestros lazos suelen ser más fuertes cuanto más pequeña es una comunidad. E incluso, bueno, luego en este sentido podemos ponernos a conversar de los riesgos de los patriotismos de las comunidades al generar ciertos enfrentamientos con otras, ¿no? La generación de un enemigo común y externo, ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué tipo de comunidad estás pensando vos? Porque hacías referencia siempre a nuestras sociedades y sobre todo pensando en términos de Estado-Nación, pensando en términos de grandes ciudades, no sé, Buenos Aires, por ejemplo, ¿cómo juega esta idea de comunidad? ¿Habrá que volver a la comunidad pequeñita, a la Ginebra en la cual nació Rousseau y que él de alguna manera añoraba hasta por su tamaño para generar esos lazos? ¿O vos estás utópicamente convencido, fíjate la expresión que estoy llevando adelante, utópicamente convencido de que es posible generar este sentimiento comunitario en sociedades más grandes o incluso en una cuestión cosmopolita o un sentimiento de humanidad más planetario? Bueno, voy a decir algo que nunca alguien dijo antes, pero bueno, se me acaba de ocurrir. Pintemos nuestra aldea. Bueno, es una gran idea. Es. No, bueno, entonces, sí, yo creo que hay que pintar la aldea. Hay que pensar, digamos, en principio en nuestros problemas locales. Pensar en cómo estos problemas locales en alguna medida los podemos transitar, resolver con otros y otras. Pensar las dicotomías que nos proponen, pensar las formas en las que nos provee que tenemos que ver a ese otro que está en nuestra aldea. Y esto seguramente habilita a pensar una comunidad un poco más grande. Digamos, yo soy del conurbano bonaerense, vivo a unos 30 kilómetros de la capital de la ciudad de Buenos Aires y a unos 35 de la ciudad de La Plata. No vivo ni en la capital de la provincia ni en la capital de la República Argentina. Vivo en el conurbano, donde las galaxias son más bonitas. Y el tema es que, claro, seguramente las cuestiones que atraviesan al conurbano son muy distintas de las que aparecen en una capital. Ahora, están acá a 30 kilómetros. En algún punto tengo que empezar a pensar los problemas de mi ciudad y seguramente eso me va a llevar a pensar en las ciudades o los problemas de ciudades colindantes. En algún punto también podríamos pensar que el ejercicio de pensar la humanidad es un ejercicio que seguramente no termine por establecer compromisos muy serios, ¿no? Pero cuando el otro tiene carne, hueso, vivencias, una realidad ahí, bueno, me parece que en ese sentido se puede despertar o cierto amor fraternal, cierto tipo de forma de verlo, digamos, como parte de mi comunidad, o verlo como el déficit de mi comunidad. Entonces, me parece que ahí es donde se está jugando. Bueno, ¿quiénes somos los que hacemos de esta comunidad una comunidad grande, una comunidad próspera? ¿Somos todos? ¿Somos algunos?
quienes, esos algunos que no son parte, ¿por qué no lo son? Digamos, simplemente por flaqueza, por vagancia, por timidez al esfuerzo, como el hermano, como el cuñado de Rocky. ¿Por qué no lo son? Digamos. Entonces, empezar a pensar esos otros y en ese sentido, pensarnos comunitariamente, es pensar políticas que habilitan las oportunidades, políticas que habilitan el desarrollo de una libertad más fuerte que la libertad negativa, una libertad positiva, una libertad para. Pero en ese sentido yo creo que la filosofía, como saber provocador, tiene mucho para hacer y despertar en términos de conciencia social, comunitaria, ciudadana. Pero bueno, la unidad digamos, de cambio, yo entiendo que está en la escuela. La unidad de cambio está en la escuela. Y en una escuela que no está pensando solamente en términos del conocimiento enciclopédico, está pensando en términos artísticos, está pensando en términos artísticos, en términos poéticos, en términos digamos, lúdicos, digamos, una escuela en la cual se puedan construir. La escuela tiene que empezar o tiene que aspirar a ser un lugar donde la igualdad nuevamente puede hacer piso, la igualdad entre quienes somos como personas. Así bueno, y contemplando las diferencias profundas culturales en algunos puntos. Así que nada, digamos, me parece que construir una sociedad menos injusta, y no estoy hablando de una sociedad justa, sino una sociedad menos injusta, es posible si pensamos en la manera en la que se transita ese recorrido obligatorio, porque después lo único obligatorio que queda es ir a votar cada tanto. Entonces, después, por supuesto que hay ciudadanías o ciudadanos más participativos, más comprometidos y demás, pero ya no son todos, ya son unos cuantos, y qué pasa con los otros. Entonces, bien, pensar de qué manera generamos ciertas virtudes ciudadanas que no nos hagan presa fácil de todas de todos los desarrollos tecnológicos que después van a configurar nuestras opciones políticas. Entonces, bueno, me parece que un poco por ahí. Y en términos de ciencia ficción, digamos, para ponerle un poquito, era eso, pensar en la neuroeducación a partir de, si querés, aplicaciones, digamos, que de hecho lo hacen, digamos, las aplicaciones hoy educan, si querés, a nivel biológico, porque lo que terminan haciendo algunos algoritmos es generar un sistema de recompensa con las revoluciones que nos dan. Así que bueno. Así como generan nuevas subjetividades hacia un lado, la utopía de Daniel hace que esas aplicaciones puedan generar subjetividades comprometidas en un sentido comunitario. Yo te agrego algo, Dani, ahí, que además para eso necesitamos tiempo, ¿no? Para todo esto que mencionas, una escuela que piense en otros tiempos más allá de los tiempos productivos, y tiempo para mirar al otro a los ojos y para ver quién es y demás. Y dentro de ese tiempo está este tiempo que hemos compartido y que yo te agradezco enormemente y que se nos fue, de algún modo. Bueno, no, el agradecido soy yo. No pudimos hablar de Bielsa, el último romántico del club. Queda para otra igual. Creo que queda para otra. Hay que repetir el encuentro. Pero bueno, ahí estamos. Yo, bueno, muchas gracias Patricio y Marcelo, y bueno, acá a disposición. Un gran placer haber compartido este rato contigo, Daniel, y bueno, 1.000.000 de gracias y el abrazo grande a la distancia. Abrazo. Muchas gracias. Bueno,
se nos va el programa. Qué gusto este programa, ¿no? Tremendo, está cada vez mejor este programa. ¿Viste lo que yo te decía? Vengo todos los martes ahora. El calorcito, sí, deberías. Diego me está diciendo lo mismo, que él va a venir todos los martes a partir de ahora. Bien. Cada vez le gusta más. Exactamente. No, me encantó esta propuesta de sociedad, esta sociedad con la que sueña Daniel a partir de un germen que está en la escuela, ¿no? Sí. La gran apuesta que él hace tiene que ver con eso. Y de algún modo yo creo que vamos a cerrar en consonancia con el planteo de Daniel. Vamos a cerrar con una canción que podríamos decir que es una canción de Pescado Rabioso, pero yo te voy a decir que es una canción de Luis Alberto Spinetta, porque en realidad este disco de Pescado que es Artaud, fue un disco de Spinetta donde tocó todos los instrumentos, compuso todo, hizo todo. Y es una canción que capaz que no te da la sensación en primera instancia que está hablando de lo que hablaba Daniel, porque yo creo que sí, porque dice, tengo tiempo para saber. Hay tiempo, ¿no? Eso que tanto parece faltarnos para conversar, para mirarnos a los ojos, para reconocernos en los otros, para reconocer a los otros como otros y como parte del asunto. Y para saber si lo que sueño concluye en algo. Qué temún, para cerrar este programa. No te apures ya más, loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Y con Bajan, de Luis Alberto Spinetta y de Pescado Rabioso, el filósofo ignorante se va, pero para reencontrarse con nosotras y nosotros. Iba a decir con ustedes, no. El próximo martes, con resultados a la vista, a ver cómo nos va en términos futbolísticos. Y en los otros también. Juega la selección uruguaya femenina también, Marce. Te voy a traer esos resultados. Dale, perfecto. Nos vamos, que pasen bien. Saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. En el programa de hoy también participaron Daniel Buzigan, Ana Prada y Pescado Rabioso. Qué bien te ves cuando en tus